empezar. Si no se escucha o no se ve, me avisa, por favor. ¿Sale? Sí, ahí le avisamos. Ok, bueno. Bueno. Entonces vamos a dar el tema de la esencia. Y empezamos diciendo, ahí se movió un poco la diapositiva, una disculpa, que la filocalia nos dice que el ser humano tiene dos misterios que son inherentes a él. ¿Sí? El número uno, pues es que el hombre está constituido por tres factores. En este caso, esencia, ego y personalidad. Y el segundo misterio es que está dormido de la conciencia. ¿Sí? Entonces, estos tres factores que es esencia, ego y personalidad, decimos que son inherentes al ser humano. Entonces, la esencia, ahorita vamos a ver qué es. Este tema lo vamos a dar en tres partes. Hoy vamos a hablar específicamente de la esencia, pero para empezar y que nos vayamos entendiendo, simplemente decir que la personalidad es un vehículo de expresión, ¿sí? La personalidad es lo que mostramos, es esto que mostramos a las demás personas. Y a través de la personalidad, que es un vehículo de expresión, pues se manifiestan o expresan la esencia o el ego. En este caso, la esencia tomando como las virtudes y los valores y el ego como los defectos, ¿sí? Los defectos. Entonces, la personalidad es simplemente un vehículo de expresión. Y cuando nos dice la gnosis que el hombre está dormido, se refiere a la conciencia, es decir, que no somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros actos, de lo que decimos. Recordemos que hemos venido comentando que tener conciencia es saber las consecuencias de nuestros actos, de lo que decimos, de lo que pensamos. Todo tiene una consecuencia. Y el hombre está dormido porque no tiene conciencia de sus actos. No sabe cuáles son las consecuencias de los mismos, las desconoce, porque si las conociera no haría muchas cosas, ¿verdad? Que al día de hoy todo ser humano hace. Y que con esa conciencia que está dormida, pues nos hacemos daño a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces, como vemos, la conciencia duerme y cuando decimos hombre, pues hablamos en forma general, nos referimos al hombre y a la mujer. ¿Sí? ¿Qué es el alma? Bueno, pues es un material psíquico para desarrollar alma o conciencia. Recordando que la palabra psiquis en su esencia quiere decir alma. Ahora se usa la palabra psiquis para referirse a la mente o incluso al cerebro, pero la palabra psiquis quiere decir alma. Entonces la esencia es el material psíquico para poder desarrollar el alma. Ahorita vamos a ir viendo un poquito más de este punto. También saber que la esencia es lo más puro que tenemos. Es lo más puro que tiene el ser humano dentro. Lo que realmente tiene valor, lo que realmente importa. Y que es una chispa divinal, pero se fueron agregando a ella valores negativos, que en este caso son los defectos, el ego o el yo, que representa el 97% de ignorancia, de falsedad, de inconsciencia, etcétera. ¿Sí? En el corazón del ser humano se encuentra un átomo divino llamado átomo nous. ¿Sí? Ese átomo divino es el que nos conecta con la divinidad.
con la divinidad interior, ¿sí? A partir de este tema ya vamos a hablar un poquito más de asuntos que tienen que ver con la mística, ¿sí? Con lo divino, con lo espiritual. Habíamos venido manejando más psicología, pero ahorita vamos a entrar un poquito más en el tema de la espiritualidad. Entonces, este átomo todos lo traemos y se encuentra pues en el corazón. Entonces aquí en esta imagen vemos que nuestra esencia es un 3%, contamos con 3% de esencia, que esta a su vez es una fracción de alma, ¿sí? Como vemos, el círculo representa el alma, que es ese 97% que no tenemos, ¿sí? Pero ese 97% de alma está condicionada por los defectos, la tienen embotellada, la tienen enfrascada. Y como consecuencia, pues el alma no se puede expresar a través de ese vehículo que es la personalidad, ¿sí? La personalidad que somos nosotros, la personalidad que cada uno tiene, crea y fabrica, ¿sí? Entonces, ese 3% de esencia, desafortunadamente, también duerme. Está dormida ese 3% de esencia. Cuando la esencia se activa o se despierta, se convierte en conciencia, ¿sí? Entonces, una esencia activa ya no duerme, está despierta, se transforma o se convierte en conciencia, y activada la esencia despierta, entonces se pueden expresar esos valores, esas virtudes que pertenecen al alma, ¿sí? Desafortunadamente, como la esencia está dormida, lo que se expresa más a través de ella son los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen? Bueno, los maestros enseñan que se desprende desde la galaxia. Seguramente hemos escuchado decir que el ser humano, su origen viene del polvo de estrellas, etcétera. Entonces, pues es real. Obviamente hay una explicación más clara, más profunda, pero la veremos más adelante, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla la esencia? Bueno, pues básicamente a través de la vida. Como dice aquí, la vida es un gimnasio psicológico. Si nosotros o las personas acudimos a un gimnasio común para hacer ejercicio, para levantar pesas, es decir, para crear músculos, fortalecer el cuerpo, pues la vida como gimnasio, vista como gimnasio, pues también nos fortalece. ¿De qué forma? En el aspecto psicológico. La persona se hace más fuerte emocionalmente, ¿sí? Y una persona que tiene fuerza, o vamos a decir también madurez psicológica y emocional, pues puede enfrentar la vida de una mejor manera, ¿verdad? Precisamente con más madurez, incluso con más responsabilidad. Entonces, ¿por qué es un gimnasio? Porque en la vida precisamente es una prueba. En la vida uno tiene que lidiar con personas, y entonces ahí se nos prueba la paciencia, la tolerancia, el amor, etcétera, el respeto, la compasión. Todas esas virtudes que pertenecen al alma se van a expresar o no en ese gimnasio psicológico. Aquí nos podemos preguntar, bueno, el día de hoy, ¿qué se expresó más en nosotros? ¿La paciencia o la impaciencia? ¿La tolerancia o la intolerancia? ¿La compasión o la crueldad? ¿Qué se expresó más en nosotros el día de hoy a través de este vehículo que es la personalidad? A lo mejor se expresó más el orgullo o la humildad, depende. Entonces, cuando
una persona ve la vida como un gimnasio, se va adentrando a esa famosa iniciación. Todos o la mayoría de las personas quizás han escuchado de la iniciación, del camino de la iniciación, del camino iniciático o de los maestros iniciados. Muchos títulos, ¿verdad? Muchos nombres. Pero ¿qué es un iniciado? Una persona que es puesta a prueba constantemente. Una persona que acepta ser sometida constantemente a pruebas. Precisamente lo que comentamos hace un momento. ¿Cuál sería una de esas pruebas? Pues es muy sencillo. Todos los días nos prueban con nuestra pareja. Si nuestra pareja tiende a ser una persona que le gusta pelear, bueno, pues ahí está nuestra prueba de la paciencia, de la tolerancia, del amor, ¿sí? Nos van a probar a ver si esa persona, si ese iniciado merece el desarrollo espiritual, si esa persona realmente está buscando el desarrollo espiritual. Porque si así lo es, pasará la prueba, es decir, mostrará compasión, mostrará comprensión, mostrará tolerancia, mostrará seguro arrepentimiento, etc. Entonces, el iniciado busca eliminar la mentira para, obviamente, empezar a manifestar la verdad a través de sí mismo, a través de la personalidad. Cuando la esencia está dormida y es manejada por el yo o por los defectos, pues nuestra personalidad se vuelve falsa, se vuelve una mentira, ¿sí? Entonces, el iniciado, al buscar que se exprese más esa fracción de alma a través de su personalidad, va eliminando poco a poco la mentira para conquistar entonces la verdad. Esa famosa verdad que nos hará libres, ¿sí? Obviamente esto también tiene que ir de la mano a través de una autognosis. Ya sabemos ahorita que gnosis es conocimiento, que es sabiduría. Y la autognosis, pues obviamente es la experiencia viva del conocimiento. Es decir, lo que vamos aprendiendo nosotros, lo vamos comprobando. Por ejemplo, ahora podemos comprobar que tenemos una personalidad y que a través de ella se expresan valores o defectos. Lo podemos comprobar a partir de ahora que ya sabemos uno de esos misterios que pertenecen al ser humano, ¿sí? Entonces el verdadero iniciado es el que está descubriendo su verdadera realidad y aprende diariamente. Aprende diariamente porque la autognosis lleva al autoconocimiento de sí mismo o al autodescubrimiento de sí mismo, es decir, quién soy verdaderamente, quién soy. ¿Soy una esencia en un cuerpo físico o al revés, soy un cuerpo físico con esencia? Se habla mucho del alma. Las personas hablamos del alma, pero realmente sería bueno preguntarnos si nos hemos sentido como almas, ¿sí? Si hemos sentido esa chispa divina dentro de nosotros. Entonces, ¿el alma existe? Bueno, sí, pero en nosotros solamente hay una fracción de ella. Y esa fracción de alma, pues, se llama esencia. El alma la tenemos, pero no la poseemos. Me voy a regresar tantito. Como ven, tenemos una fracción solamente. Entonces, tenemos alma, pero no la poseemos. Esto aquí es equivalente a una persona que puede decir, vamos a suponer que a un niño le heredan una fortuna, pero pues en el testamento dice que solamente puede acceder a ella, por decir algo, a los 20 años de edad. Ese niño a lo mejor en este momento tiene 6, entonces digamos que tiene la herencia, pero no la posee todavía. Entonces es algo parecido con el alma, la tenemos, pero no la poseemos, todavía no es nuestra. Y esa persona que tiene esa herencia, igual y muere a los 15 años y nunca fue suya la herencia. Así pasa con el ser humano.
La gnosis lo que nos invita es a fabricar alma, a crear alma dentro de nosotros, porque si no nos alcanza pues la inevitable muerte y nos pasa como el de la herencia, que nos quedamos sin alma, ¿sí? Por no desarrollarla, por no haberla creado, cristalizado en nosotros. Y obviamente la gnosis que nos enseña cómo hacerlo. Entonces la autognosis es el autoconocimiento, es la autorreflexión, es el autodescubrimiento, es la vivencia, ¿sí? La autognosis también tiene que ver con la fe. Entonces, la autognosis ya no se trata de creer o no creer, sino que son cosas que se viven, que se comprueban. A ustedes, si les pregunta a un niño que si mete la mano a la lumbre se va a quemar, ustedes le van a decir sí. Y el niño nos puede preguntar, ¿y cómo sabes? Pues porque ya me ha pasado. Ya no es si creo que me voy a quemar o no creo que me voy a quemar, es que me voy a quemar, pero porque ya lo viví, porque ya lo comprobé, porque no me lo platicaron, porque no lo leí en un libro, sino que fue una vivencia, una experiencia y esa experiencia fue real. Entonces, empezar a caminar este camino de la iniciación, pues es como escalar una montaña. Aquí vemos la imagen que pues hay personas que están iniciando el camino, ¿verdad? Que se están aventurando a subir esa montaña y pues les cuesta trabajo, ¿verdad? Se nota. Y mientras unos suben esa montaña, pues hay otros que simplemente son espectadores de aquellas personas, ¿verdad? Que no se animan, que no se aventuran a adentrarse a conocerse a sí mismo, porque realmente conocerse a sí mismo es la aventura más grande que un ser humano puede experimentar, ¿sí? También vemos en la imagen que hay unos que ni siquiera prestan atención, hay unos que ni siquiera se dan cuenta que hay un camino que recorrer, que ni siquiera hay una cumbre la cual subir, entonces, una montaña que escalar. Entonces, así es el mundo en que vivimos. Muchas personas ni siquiera se cuestionan o nos cuestionamos de dónde venimos, quiénes somos realmente, hacia dónde vamos, cuál fue el origen del hombre, de la humanidad. ¿Sí? ¿Será que realmente venimos del mono o venimos de Adán y Eva? Sí, entonces todas esas preguntas obviamente tienen una respuesta clara, pero no cualquiera se atreve a escalar esa montaña de su propia vida, esa montaña que es desconocida. ¿Sí? ¿Qué nos toca hacer a los seres humanos? El que quiere, el que así lo entiende y lo comprende, que es necesario pues liberar la esencia, liberar esa esencia que está presa, que está condicionada por el yo, ¿sí? Por el yo que vive, que habita en nuestra mente. ¿Mm? También nos toca cumplir con el deber parlok del ser, que en este caso es el recto pensar, recto sentir y recto actuar. Que nuestro pensamiento, lo que sentimos y lo que hacemos estén en correcta armonía. Que no piense yo una cosa, pero que sienta otra y termino haciendo otra diferente. El deber parlok del ser es el recto pensar, sentir y actuar. El alma, pues, es un conjunto de virtudes, poderes, fuerzas y leyes. Es decir, que en la esencia hay valores propios o innatos, como la fe, como la voluntad, como el amor, la sabiduría, la humildad, la templanza, la compasión,
etcétera. Muchas virtudes. Eh, el desarrollo de la esencia, pues, claro que es real, es algo que se puede hacer, pero primero para desarrollar la esencia debemos despertarla, debemos activarla, porque está dormida. ¿Y cómo? Una vez que se activa la conciencia, ¿cómo se desarrolla? Pues a base de trabajos conscientes, es decir, trabajos con toda la intención, con toda la voluntad encaminada hacia un objetivo, que es en este caso el desarrollar la esencia y despertar aún más la conciencia. Si decimos que tenemos un 3, pues podemos tener después un 5, un 10, etcétera. Obviamente esto es con la ayuda de lo divinal, porque un ser humano por sí solo no lo puede hacer, no hay manera, necesita de una fuerza superior a la mente. No se trata de solamente querer cambiar o de creer que puedo cambiar, ¿no? Se necesita algo más, se necesitan esfuerzos y superesfuerzos, ¿sí? El ser humano vive en una dualidad. Vivimos en dos pensamientos, en dos culturas diferentes, entre el pensamiento y la cultura del ego y la de la conciencia. Como vemos en la imagen, el ego ahí así nos tiene atados, amarrados, condicionados, tiene tomada nuestra voluntad. Entonces, todos los esfuerzos del ser humano van encaminados de acuerdo a las conveniencias del ego, del yo. Y como vemos también ahí, el yo nos hace ver cosas que no son real, ¿sí? Nos hace ver lo que él quiere, ¿sí? Y bueno, la conciencia pues es algo totalmente diferente porque nos va llevando a descubrir y a conocer eso que es la verdad, nos va adentrando al mundo que pertenece a lo real, ¿sí? No a lo que yo creo, no lo que a mi parecer es, no, simplemente conoce y percibe lo real a través de esa esencia que se activa, ¿sí? Y bueno, en esta diapositiva vemos que los pocos que se animan o se adentran en ese camino iniciático y que se aventuran a conocerse a sí mismos, a desarrollarse espiritualmente y a subir esa montaña, pues aunque son muchos, son pocos los que llegan a la cima. Si nosotros investigáramos cuántas personas intentan subir, por ejemplo, al Everest, veríamos que son muchas, pero no todas llegan a la cima, ¿verdad? Y aunque muchos lleguen a la cima eh, y nos platiquen su experiencia y nos platicaran con lujo de detalle qué vieron, qué sintieron, qué experimentaron, pues no es nuestra vivencia, no es nuestra experiencia, no lo vimos nosotros, ni lo sentimos nosotros. Entonces, este camino iniciático es lo mismo. Solamente el que lo recorre puede dar testimonio, puede eh, expresar a través de la vivencia lo que es recorrer ese camino, lo que es conocerse a sí mismo como conciencia, es decir, como virtud y como defecto. ¿Sí? Entonces, ojalá que nosotros tengamos esa inquietud y ese valor y esa voluntad para conocernos a nosotros mismos, que como comenté hace un momento, la gnosis nos enseña, nos da todas las herramientas, el método, los procesos, las técnicas que necesitamos para conocernos a nosotros mismos. ¿Y cuál sería el objetivo de conocernos a nosotros mismos? ¿Por qué sería importante hacer esto? Pues porque el conocerse a sí mismo nos libera de ataduras, nos libera del sufrimiento, de problemas y de muchísimas cosas más. Entonces,
pues por eso es que nosotros debemos de tener inquietudes sobre estos temas para que también se vaya despertando la inquietud espiritual. Recuerden que el conocimiento es poder. La conciencia es conocimiento, pero es un conocimiento trascendente, un conocimiento que no lo vamos a encontrar en una biblioteca, en una universidad. La conciencia nos da poder, pero ese poder que nos da la conciencia y que es utilizado a través de ella misma, pues va a ser utilizado para el bienestar propio y de nuestros semejantes, porque el poder que nos da el yo, que vamos a compararlo con el poder del dinero, pues muchas personas tienen poder, pero es el poder del yo, y esas personas que tienen ese poder y que de alguna manera todos lo conocemos, pues está perjudicando a la humanidad, ¿sí? Pero el poder que nos da la conciencia, el conocimiento consciente, pues es un poder que puede ayudar a otras personas, ¿sí? De formas que no nos podemos imaginar. Entonces, bueno, me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre el tema, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario o pregunta? ¿Se entendió el tema? Buenas tardes, César. Sí, hola, Reina. Sí, bueno, llegué un poquito tarde, pero pues aquí lo que yo entiendo no es fácil. Hay que tener mucha voluntad para poder, pues se vuelve en el ejemplo es subir la montaña, ¿no? Muchas ganas de querer hacerlo. Ajá. Bueno, ahorita las ganas no las tenemos, es normal, pero si tenemos la inquietud de aprender, puede que aparezcan esas ganas, ¿sí? Ese fuerte anhelo por conocerse a sí mismo. Ajá, entonces ahorita por las ganas, ahorita no nos vamos a preocupar mucho, simplemente con que tengamos esa inquietud por estos temas ya es algo. Y poco a poco al irnos adentrando a los temas iremos comprendiendo, iremos entendiendo y puede ser que por ahí este, la esencia, el alma, desde ahí adentro diga, esto es lo que necesitamos, esto es lo que estamos buscando. ¿Sí? Y pues bueno, ya eso, cuando la conciencia se activa, pues ya no se torna tan difícil, porque no quiere decir que esto es fácil, pero tampoco quiere decir que es difícil o que nadie lo pueda hacer. No, claro, muchos lo han hecho, pero por eso dice un punto, es con ayuda de lo divinal, en este caso de la conciencia, de la divinidad interior. Y cuando ella está con nosotros, pues ya no lo hacemos solos. No es que Reina o que Josefina o que César va a subir la montaña, sino que hagan de cuenta que vamos subiendo, pero tenemos ahí alguien que nos va sosteniendo, ¿verdad? Y entonces es menos cansado, entonces se torna menos difícil, entonces tenemos una ventaja en comparación de las otras personas que lo quieren hacer solo. Claro que solo no se puede, nunca se va a poder solo. Entonces, pues los mismos alpinistas llevan como sus ayudantes, ¿verdad? O sea, hay personas que van como, vamos a decir, como asistentes, ¿sí? Entonces, pues, esto es así, pero vamos a ir poco a poco
vamos entrando en estos temas, vamos a ver todavía el ego y luego la personalidad y también vamos a hablar de los valores. Pero hay que tener paciencia, hay que pues tratar de estar presente, ¿verdad? En estos temas y recordemos la frase, aquí cabe que en paciencia poseeréis vuestras almas. Entonces el alma sí podemos poseerla, conquistarla, cristalizarla, pero a base de paciencia. La paciencia es la virtud del estudiante gnóstico. ¿Sí? Entonces no sé si quieran comentar algo más. Si no, vamos a dar por terminada la sesión. En la práctica de hoy de las 9 vamos a tocar, a complementar, digamos, la conferencia con nuestra relajación de las 9, ¿sabes? Entonces, vamos a terminar y nos vemos a las 9. Sí, César, va a ser la misma... El enlace es el mismo siempre. Ah, muy bien. El mismo, pero lo vuelvo a mandar de todas maneras. Pero sí es el mismo. Ok, gracias, Bueno, César. que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Ya.